Primera de Crónicas capítulo 19 versículo 1 dice la palabra de Dios: después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia, digan misericordia, con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No viene más bien su siervo a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Saben que esto es aquí, ¿verdad? Que después no digan que al pastor se le chispoteó, que así lo dice aquí. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, ¿oyeron lo que pasó? Ellos se dieron cuenta que se habían hecho odiosos al rey. Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. En otras palabras, se prepararon para lo que venía. Amén. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, porque esta es una noche de palabra, de unción, de bendición y levantamiento. Padre, yo bendigo cada pareja, yo bendigo cada familia, yo bendigo sus hijos, sus hogares, yo bendigo cada célula, cada grupo hechos, yo bendigo cada red, y en el nombre de Jesús te doy las gracias por tan grande privilegio de servirte en tu reino. Padre mío, gracias en el nombre de Jesús por haber tomado nuestras vidas en cuenta para tu servicio. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Dale un high five al que está a tu lado y dile: Dios te bendiga. Pueden sentarse, mis amados. Yo quiero hablarles a ustedes por un momento de la antigracia. No dije antigrasa, dije antigracia. Escuchen esto. David es una de las imágenes más fidelignas en el Viejo Testamento de quien es Jesús. David representa literalmente a Jesús, simbólicamente. Ahora bien, David no tenía la menor idea de quién era este joven llamado Hanún. Él ciertamente conocía a su papá, que era el rey de los amonitas, pero no conocía a este joven. Él no sabía nada de su conducta. Él no sabía si ese joven era bueno o era malo. Él no sabía si ese joven era un mentiroso o era un joven que hablaba la verdad. Él no sabía absolutamente nada de Hanún. Pero de todas maneras, David decide hacer misericordia con él. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia es un favor no merecido. Usted no se puede ganar la misericordia de Dios, porque usted no es tan bueno, pero Dios sí es bueno para tener misericordia de ti. Y el Señor no necesita, como los chismosos de la iglesia, saber cuál ha sido tu conducta, si fuiste bueno, si fuiste malo, si hablaste verdad o hablaste mentira. Cuando Dios te mira, Él dice: porque yo soy bueno, yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir, yo te voy a abrir puertas. Alguien va a tener que decir amén. Esto es totalmente opuesto al sistema religioso humano. El hombre te dice: usted tiene que ganarse las cosas de Dios. Eso no es cierto. Todo lo que usted necesita es creer en su gracia.
¿Quiere decir esto, Pastor Rudy, que puedo vivir como el diablo vive? No, 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 no. No tiene que ver en lo absoluto. Nosotros caminamos correctamente, no para ganarnos las bendiciones de Dios, sino porque estamos en las bendiciones de Dios. Hello. No sé si me están entendiendo. Cuando usted camina en la bendición de Dios, se llena del amor de Dios y le es imposible ofender a un Dios tan bueno. Por eso dice la Biblia: tu benevolencia me lleva al arrepentimiento. El que conoce la bondad y la gracia, la misericordia y el favor de Dios, va a caminar derecho para Él, por Él y en Él. Pero la religión pretende que tú le sirvas al Señor por miedo, por temor. David no consultó y dijo: ¿qué ha hecho Hanún? Dime, ¿qué hizo él? Nada. ¿Sabes por qué? Hanún heredó todo lo que tenía. Él no hizo nada. Era un chamaquito. Y se muere su papá, y por jerarquía le toca directamente todo lo de su papá. Y él viene a ser un rey. Y David dice: a mí no me importa quién es él. A mí no me importa lo que él ha hecho. A mí me vale 3 pepinos si él dijo o no dijo. Yo manifestaré mi misericordia sobre él. Aquí es donde viene. Tú estás en este reino, no porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. Tú estás en el reino de los cielos por el amor, la bondad, el favor y la misericordia. Todos los hombres pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por el favor de Jesucristo, Él te ha traído con cuerdas de amor y te ha trasladado de las tinieblas a la luz. No le vayas a decir eso a un religioso, porque no te lo va a creer. Porque existe una filosofía antigracia. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque dice que David dice: voy a hacer misericordia con Hanún. Y dice, y no sé si ustedes saben, pero el nombre Hanún quiere decir por gracia. O sea que él estaba destinado a recibir el favor y la gracia de Dios. Todo porque el rey lo decidió. ¿Ustedes saben cuál es el problema con mucha gente que critica tu vida y critica tus bendiciones y critica lo que tienes y critica lo que no tienes? Que ellos no entienden algo. A Dios le dio la gana darte lo que tú tienes, y Él no tenía que consultar con nadie. No sé si me están entendiendo. Pablo decía: yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Usted puede decir: yo soy bendecido por su voluntad. Hay gente que critica lo que yo hago, lo que dejo de hacer, lo que digo. Pero sabes una cosa: a Dios le dio la gana de que yo fuese quien soy, que tenga lo que tengo, que haga lo que haga. Dile que está a tu lado: es a ti que te están predicando. Díselo: es a ti que te están predicando. Es interesante que dice ahí la palabra en el texto que acabamos de leer, que David dijo: yo haré misericordia porque su padre hizo misericordia conmigo. Y esto no es exactamente como tú lo lees, porque Anás quiere decir serpiente. Y Anás fue uno de los más grandes enemigos de David y del pueblo de Dios. Anás fue literalmente una serpiente contra el pueblo de Dios. Pero es allí otra característica de la gracia de Dios. La gracia de Dios omite lo malo que tú haces y mira solamente lo bueno. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor toma tus pecados y lo echa al fondo de la mar. Y aunque Tremeburse, Agripina, Lenguemímelos se sumerja a buscarlo allá al fondo, Dios nunca lo vuelve a mirar otra vez.
El Señor toma tus rebeliones. El Señor toma tus pecados. El Señor toma tus malas palabras. El Señor toma tus malas decisiones. Y por amor a Él mismo, Él la echa en el fondo de la mar. Cuando usted se arrepiente, el Señor lo justifica. Y no hay nadie que haga que Dios vuelva a ver esa porquería. Hebreos capítulo 11. Cada vez que tú ves que se menciona a un hombre, no se menciona el pecado que cometió. Y vemos que el Señor elogia la fe de Sansón, elogia la fe de Jefté, elogia la fe de Jacob, elogia la fe de Moisés. Pero no dice que Moisés mató un hombre, y no dice que Jefté se rebeló, y no dice que David cometió adulterio. No. ¿Por qué? Porque la gracia sobremira todo aquello que hiciste mal y te otorga una bondad que tú no mereces. Tú no lo mereces. Tú no mereces ser salvo. Tú no mereces ser bendecido. Tú no mereces ser provisto. Lo único que tú mereces es ir al infierno. Es lo único. Nada más. Tú estás destituido de la gloria de Dios. Tú estás literalmente en total y absoluta ofensa de todas las leyes de la Biblia. Tú estás contrapuesto a la ley de Dios. Y si Jesús no hubiese tenido misericordia de ti, usted estaría caminando en el túnel del infierno. Pero por cuanto Él se engrandeció en su favor para contigo, su nombre está escrito en el libro de la vida, y usted está camino a una eternidad con Él. Por lo tanto, cuando yo me paro delante del Señor, yo no tengo que andar escondiendo mis pecados. Mis pecados no existen. They're gone. Se han ido. No. Yo sé que el hombre que no tiene misericordia y no tiene favor te quiere ver los errores que tú cometes, porque eso lo hace sentir bien a ellos. El problema que mucha gente no entiende es que cuando usted no tiene misericordia, usted tampoco alcanza misericordia. Porque con la misma vara que usted juzga, lo van a juzgar. Y cuando usted mira la paja del ojo ajeno, usted tiene una viga. Ay. Cuando usted no perdona, usted no recibe perdón. Cuando usted no tiene gracia, usted no recibe gracia. Cuando usted apunta con el dedo, Dios lo acusa a usted. Pero bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Yo creo que 2 o 3 gente van a recibir liberación hoy. Yo creo que 2 o 3 gente van a recibir liberación. De repente el rey dice: ok, yo voy a hacer misericordia con este joven llamado Anún. Y busca hombres y los envía como embajadores. Ustedes saben lo que hacen los embajadores, ¿verdad? El embajador practica lo que se llama diplomacia. ¿Y qué es la diplomacia? Qué bueno que lo pregunta. La diplomacia es poder poner la paz entre 2 facciones, poder establecer un vínculo o un pacto y firmar tratados de paz, simplemente por misericordia. No sé si me están entendiendo. Eso es diplomacia. Cuando un embajador va a China de parte de los Estados Unidos, no es que le gusten los chinos ni la comida china, es que esta nación lo está enviando a poner paz. No sé si me están entendiendo. Porque lo que Dios quiere no es darte misericordia una vez, sino establecer un pacto donde sus misericordias sean nuevas cada mañana. Y eso no lo entiende el religioso.
Porque el religioso cree que usted solamente obtiene misericordia el día en que usted dice: Jesús es mi Señor, aleluya. Y si usted comete un error después de ese día, usted se va para el infierno. Mentira del diablo. Si el Señor te salvó cuando estabas cundido de pecado, ¿cómo te va a abandonar ahora que estás lavado en la sangre del Cordero de Dios? La misericordia de Dios es un pacto, no una vacuna que se renueva cada 40 días. Y el Señor envía a estos embajadores a establecer un pacto, a establecer una relación. Es por eso que nosotros somos salvos por una relación, no por una religión. Porque yo no sé cuántos de ustedes le han servido al Señor por más de 20 minutos. Pero después que tú aceptaste al Señor, ¿verdad que has cometido errores? No levanten la mano. Aunque uno debería levantar las manos, los pies y hasta las orejas. Y si no fuera por la misericordia del Señor, usted estaría perdido. Ahora sí, mira de arriba para abajo el que está a tu lado y dile: eso es cierto. ¿Cuántos pecados hay que cometer para ser pecador? ¿Y tú has cometido más de un pecado después que te convertiste? Sin embargo, tú no eres un pecador. Pero no por tu mérito, sino por la misericordia de Dios. Eso está fuerte. Lo que ustedes no están entendiendo es esto. David era el rey más poderoso de la tierra. Y le envía a sus embajadores para establecer un pacto que iba a proteger a este muchacho. Iba a prosperar a este muchacho. Iba a bendecir a este muchacho. Lo que venía detrás de ese pacto con el rey más excelso de la tierra eran bendiciones incontables. Cuando se metieran con Anún, se metían con David. Cuando los enemigos vinieran a atacar a este joven, David iba a salir a su defensa. Cuando él necesitara algo, David iba a estar allí para él. Aún guianza espiritual, aún palabra de Dios, aún profecía de Dios, ese joven la tendría por la misericordia del Señor. Y cuando estos embajadores llegan y le dicen a Anún: llegaron los embajadores de David, yo me imagino que ese joven dijo: wow, qué maravilla. Eso es como que Bill Gates mande una persona a tu casa a averiguar qué necesitas. Te pondría contento, cuchi cuchi. ¿Ah? Hello. Como que Bill Gates te preguntara: oye, yo vengo de parte del señor Bill Gates. ¿Pero cuál? ¿El de la computadora? Ese mismo. No vaya a ser que haya algún dominicano por ahí que se llama el Bill Gates, ¿tú sabes? Entonces, vamos a darle un time out a esto. ¿De parte de quién? Bill Gates. Pero el tipo de... Sí. Y él me envió a decirte que él quiere establecer una sociedad contigo. ¿Cómo fue? ¿Y cuánto yo tengo que poner? ¡Nada! Entonces, él que tiene 800 billones de dólares quiere asociarse conmigo y yo no tengo que poner nada. ¿Eso es cierto? Yes. ¿Tú crees que ese tipo no estaba feliz? Todo el mundo sabía quién era David. Nadie sabía quién era este tipo, pero todo el mundo sabía quién era David. No sé si me están entendiendo. Mira, déjame decirte, nada más que él se tirara una foto con David lo hacía popular. Porque Naas era odiado por el mundo entero. Eso era un demonio. Era de los amonitas, no jamonitas, amonitas. El tipo era odiado. O sea que hasta para su imagen le iba a ir bien, jangueando con David.
selfie por tosita. Este es el rey más excelso de la tierra, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, el hombre que fluye en lo sobrenatural. Es profeta, es cantor, es poderoso, es guerrero, es victorioso. El rey envió gente para establecer un pacto de amistad conmigo. Y yo, que soy una porquería, un desastre, no he trabajado por nada, lo heredé de mi papá. Y mi papá fue un malvado. Pero de todas maneras este rey quiere establecer un pacto conmigo. Eso es misericordia. Yo dije, eso es gracia, eso es favor. Y a veces no lo entendemos, pero it's the way it is. Pero cuando llegan los embajadores con su bendición, se levanta una de las armas más poderosas que existe para robarte toda tu bendición. Y es la doctrina antigracia. Wow. Mira qué silencio. Se friquió el pueblo. Aquí voy. De repente los príncipes dicen: no te confíes, no creas. Lo más probable es que David lo que quiere es arrancarte la cabeza. Él está enviando a estos tipos para que te espíen, porque el rey lo único que quiere saber es lo que tú has hecho malo para cortarte la cabeza. Y esa es la doctrina del religioso. Cuidadito con eso de que de la gente que habla de que Dios ama mucho. No, Dios te quiere matar. Y de repente la mente de este tipo fue influenciada. Y el tipo tiene su bendición ahí. Pero alguien le dijo: no te lleves de eso. Otro día yo tenía un amigo mío. El amigo mío me llamó bien feliz. Me dijo: oye, me voy a casar en 3 meses. Quiero que tú vengas a mi boda. Va a ser una boda sencilla. Yo no, pues sencilla estilo 7-Eleven o sencilla, tú sabes. Me dijo, sencilla. Casi en Chuck E. Cheese. Es más Chucky el que nos va a casar. Entonces él me dijo: me voy a casar. Yo le dije: chévere, papá, gracias. Gracias por pedirme que sea parte de esto. Yo veo que se va acercando el tiempo de la boda. Y como estoy con mi agenda bien cosa, llamo a mi amigo, a un pastor de jóvenes. Le digo: hey, entonces va. Me dijo: no va. ¿Qué pasó? ¿Chucky Cheese no te quiere casar? Me dijo: no. Es que mucha gente me ha dicho, me ha aconsejado, me ha dicho que tenga cuidado, que tenga miedo, que me asuste, que esa muchacha es dominicana y es loca. El tipo tenía su bendición ahí mismo y le mataron la fiesta. ¿Por qué? Porque hay gente que está rodeándote simplemente para tumbarte lo tuyo. Si Dios te lo mandó, usted lo recibe y no le haga caso a nada. Michael, alguien va a tener que dar un grito de gloria. Te quieren tumbar, te quieren tumbar, te quieren tumbar. Yo le voy a preguntar a ustedes una cosa. ¿Envió David a esos tipos para espiar? Entonces ellos estaban mintiendo. Pero pon tú que no estaban mintiendo porque eran gente mala. Estaban mintiendo porque eran gente equivocada. Y el problema que hay hoy en día, les voy a decir a ustedes, y quiero que me escuchen ahora mismo en el nombre de Jesús. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia de Cristo es un montón de babosos en el internet.
hablando vacuencia. Sí lo dije, ¿y qué? Disparate. Tienen el mundo confundido. No saben Biblia, pero acusan de falso profeta a todo el que predica la palabra. Y la gente está perdida. Gente que no tiene fruto. Gente que no tiene autoridad. Gente que no tiene llamado. Lo único que tiene es un teléfono. Y sube porquería a las redes. Y hoy hay una doctrina antigracia, que todo el que predica fe, todo el que predica victoria, todo el que predica milagro es un falso profeta. Porque son gente que no conocen a Dios, no conocen su palabra, no conocen sus pactos, no conocen sus dispensaciones, no conocen nada. Y estos tipos le dicen a este tipo: cuidado. El tipo estaba feliz, hermano, le aguaron la fiesta. El tipo estaba bendecido. El tipo estaba literalmente a un pie de hacer el pacto más glorioso de su vida entera con el rey. ¿Y cuál era el requerimiento? Uno solo: que él creyera en la bondad del rey. Y eso es lo que el religioso no soporta. Que tú vayas a tener fe en la bondad del rey. Religion 101. Yo me voy a comprar una casa. Sí, pero ten cuidado. Ten cuidado, porque estos predicadores ahora que te dicen compra una casa y después te quedas todo enganchado. Y yo me voy a comprar un carro. Sí, pero ten cuidado, porque la cosa es, tú tienes que tener. La cosa es que miedo, ten miedo. Cuando nuestra victoria no es por miedo, nuestra victoria es por fe. Yo dije, nuestra victoria es por fe. Y si la fe te empuja a tomar riesgos, pero son riesgos que salen bien, porque cuando tú te tiras en fe, Dios te ¿Alguien está entendiendo esto? Y de repente este tipo está a 2 pies de hacer el pacto más glorioso de su vida y se lo arruinan. Sabrá Dios cuántas veces te han arruinado a ti la bendición que Dios te mandó a la puerta de tu casa, a tu trabajo. Te lo arruinaron. Te pusiste de gallo loco a escuchar gente que no debiste escuchar. Perdonen, pero debo incluir gallina loca también, porque si digo gallo loco, después van a creer que nada más son los hombres que oyen a la gente. ¿Cuántos cristianos no he visto yo a la puerta de sus más grandes victorias devolverse de ese umbral porque a alguien le dijo no confíes? Hay cristianos que andan con cubetas de agua y cada vez que alguien se emociona en el Señor le hacen apágate. Eso es emocionalismo. ¿Sabes lo que necesitamos hoy en día? No es gente andando con cubeta de agua, es con cubeta de gasolina. Que cuando alguien esté encendido lo enciendan más y el fuego se avive y la gente corre y la gente actúa y la gente crea y la gente reciba milagros. En Génesis 3, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 4, mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra. Génesis 3 capítulo 3 versículo 4. Mira lo que dice. Dice aquí. Y esta es la serpiente hablándole a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En otras palabras, Dios te mintió. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, le dice esta mujer que ha recibido todo por gracia: no creas tanto en la gracia de Dios.
porque Él no es tan bueno como parece. Y eso es exactamente lo que hicieron estos con el rey. Le dijeron: no creas en esos mensajeros, ten cuidado, watch out. El libro de Gálatas es un tratado de lo que es la gracia versus la religión. Porque el libro de Gálatas fue cuando hombres llamados los judaístas se introdujeron en la iglesia para contaminarla. Y Pablo, que predicaba la gracia de Dios, la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús, la bendición de Dios a través de la fe en esa gracia, de repente se ve batallando unos tipos que dicen: no, eso no es completo. Usted tiene que circuncidarse. Usted tiene que respetar las leyes del pueblo de Israel. Usted tiene que ponerse un gorrito y dejarse los bucles. Usted tiene que hacer todo eso, porque si no, no es salvo y Dios no está con usted. Usted es un demonio. Es una mentira. La gracia de Dios es más que suficiente para proveerte todo lo que tú necesitas, desde la salvación hasta todo tipo de bendición. ¿Y cuál es el requerimiento para recibir la gracia? Tener fe en esa gracia, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en el favor de Dios. Vámonos al libro de Gálatas. Busquen tu Biblia, el libro de Gálatas. Vamos a leer solamente un par de versículos. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer un par de versículos para que tú entiendas la pugna que siempre ha habido en la iglesia de Cristo en esta doctrina antigracia. Capítulo 1 del libro de Gálatas, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea que ellos estaban siguiendo un evangelio que ya no era de la gracia. Y mira lo que dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio que es salvación por medio de la gracia. Dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes, o maldito, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Todo el que viene y te dice a ti que tú no puedes recibir de Dios si usted no hace esto y lo otro, es un mentiroso. Es un maldito, aunque venga disfrazado de ángel. Capítulo 2, versículo 4 del mismo libro de Gálatas. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. ¿Cuántos de ustedes han visto esos falsos hermanos que se meten en la célula? No, pero esto es muy mundano aquí. Esto no debe de ser, porque en mi país, cuando se hacían las cosas, aleluya, mujeres con pantalones, mujeres con maquillaje, el pastor sin corbata, con barba y pelos por ahí, Harley Davidson. No, Señor, reprenda el Harley Davidson. Entran para espiar tu libertad y para reducirte a esclavitud. Dice en el versículo 5 del capítulo 2 del libro de Gálatas: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sabes una cosa? Yo pudiera cambiar y ser más religioso, pero no me da mi grandísima gana. ¿Sabes por qué? Para que tú vivas libre. Yo dije: para que vivas libre, para que no te sometas a los rudimentos de los hombres. Porque el que vive por la ley va a ser juzgado por la ley. Pero si usted vive por la gracia, usted será juzgado mediante la gracia. Versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas, porque aquí es donde se pone feo. ¿Quieren que sigamos estudiando esto? Oigan esto: aún los grandes hombres
cuando le ponen mucha presión, son esclavizados por el evangelio de la antigracia. Yo conozco pastores que yo le digo, ¿y tú crees en esa bobada? Me dicen, no, pero imagínate, si uno predica fuera de eso, le caen arriba los concilios y todo. Me importa a mí los concilios, me vale 3 guayabas eso. Andan buscando agradar a los hombres, se pongan a convertir a la gente, se pongan a alcanzar las almas. Lo que quieren es que venga gente de otra iglesia y que lo acepte con sus babosadas. Y Pedro se llega a influenciar por esa gente que estaba atacando a Pablo. Pablo dijo, no, yo no me voy a rendir. Yo voy a predicar gracia y yo voy a vivir en la gracia. Y no me voy a circuncidar y no voy a hacer nada de eso. Bueno, en ese caso no él, pero Timoteo no se circuncidó nunca. Y él le decía a su gente, no se circunciden, porque eso le hace perder la fe. No se judaicen, porque esto no es por religión, es por gracia. Atiendan, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque cuando Pedro viene, Pedro se la viene dando de religioso. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Se asustó Pedro, porque que no son fáciles, los religiosos no son fáciles. Son fanáticos de eso. Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro, el apóstol, le agarró miedo a los religiosos. No digan que no, pues si los religiosos mataron a Jesús. O sea que no era tampoco que tú no podías andar con cuidado. Yo hubiera sido Pablo, yo andaba armado todo el tiempo. Las mayores guerras en la historia de la humanidad se han armado por religión. No por una relación con Dios, por religión. Por religión la gente mata, por religión la gente flagela, por religión la gente persigue. Mira esto, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gente hipócrita, que saben que nada de eso tiene que ver con una relación con Dios, pero por miedo a lo que dirá la gente lo hacen. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, porque la verdad del evangelio es que somos salvos por gracia y no por religión, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Le dice, pero tú andas en la libertad del evangelio, pero estás haciendo que los demás se judaicen. Eres un hipócrita, Pedro. Ese Pablo era bravo. De más está decirle que Pablo no era un hombre muy popular, pero era un hombre certero. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído que Jesucristo, que en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras. Usted es salvo por fe y no por obras. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted quiere hacer religión, usted nunca va a encontrar salvación. Pero usted quiere creer en la bondad de la gracia y el favor de Dios, usted será salvo. El mismo Pedro se deja arrastrar, Bernabé se deja arrastrar, porque era tanto la presión religiosa
que ellos comenzaron a ser hipócritas como son muchos en la iglesia. Otro día yo vi un hermano criticando, no, que los pastores que se hacen tatuajes y la gente de la iglesia que se hacen tatuajes. Y yo veo que se le levanta la camiseta y tiene un tatuaje. Y digo, ¿tú estás jugando, Me dice, no. Digo yo, ¿pero tú tienes un tatuaje? Y dice, no, pero eso yo me lo hice antes de convertirme. Ah, ok. Entonces lo que tú quieres decir es, tatuaje antes de convertirse, good. Tatuaje después de convertirse, infierno. Are you kidding? Seriously? That's stupid. Y no quieren ustedes saber, ahora mismo hay 3 religiosos ahí diciendo, no puedo creer que usted dijo que los tatuajes, usted está promoviendo tatuajes. Yo no estoy promoviendo nada. Lo único que estoy hablando es la verdad del evangelio. No es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo. Hay gente que son tan religiosas que aunque oigan la verdad, ellos van a seguir siendo religiosos. Un día me dijo Juan, recuerdo que Juan me dijo, oiga, pastor, tuve un encontronazo con un líder súper religioso. Y me dice Juan, increíble, que nacen en una iglesia que no es religiosa, pero se convierten en religiosos. Esta iglesia nunca ha sido religiosa, pero aquí hay gente que se convierte y después va a la célula diciendo, alaba lo que sea. Asa para vaya. Y tú dices, pero ¿de dónde agarraron eso? ¿Algún video en YouTube? Pero they like that stuff. Le encanta. Y comienzan a condenar gente, ¿sí o no? Y comienzan a decirle, ay, esas mujeres con pantalón. Y tú dices, pero ¿de dónde tú oíste esa porquería? ¿De YouTube? Pero ellos no pudieron buscar en YouTube palabras. Ellos tuvieron que buscar religión en YouTube, porque eso es lo que les gusta. No, si tú quieres, I'm all right with that. Pero no me venga a babosear y a decirme que yo no soy salvo, porque yo no soy religioso. Porque mi salvación depende de mi fe en la gracia en el Señor. ¿Qué pasa? Pedro se influencia, Bernabé se influencia y Pablo se incomoda y le dice, ustedes son hipócritas, se están dejando arrastrar por los judaístas, y el que hace la ley nunca encuentra salvación. Él dijo, ustedes están mal. Ustedes tienen que aprender a corregir a los religiosos. Cuando alguien te venga a hablar una porquería de esa, háblele con la palabra de Dios. Lo mismo pasó con Anún. Anún se rodea de estos tipos. Estos tipos le llenan la cabeza de temor, de duda y de antigracia. Y le dicen, oye bien, papá, estos son espías y David no es tan bueno. David lo que quiere es arrancarte la cabeza. ¿Sabe lo que el tipo hace? Agarra su bendición y la destruye. Ustedes saben por qué hay tanta gente esguañenga en la iglesia. Porque usted ha aprendido a ver a Dios como un Dios despiadado, un Dios de juicio y un Dios que lo único que quiere es espiar lo que hiciste para acabar contigo. Usted no ha creído en la gracia. Y tú dices, ¿y por qué, pastor? Porque te dejaste influenciar de los religiosos. El único requerimiento que David necesitaba era que ese joven creyera en su bondad. Pero él no creyó. Y tú tienes que tener mucho cuidado quién habla a tu vida. Y ese es el gran peligro que tenemos hoy. Hay demasiadas voces hablando en contra de la gracia de Dios y están destruyendo la bendición del pueblo. Voy a terminar con esto. ¿Qué debió de hacer? ¿Qué debemos nosotros hacer en una situación como esta? Te voy a dar estos 3 puntos rápidos. Número 1, conoce al rey.
Pero yo no te estoy hablando de que lo conozca porque tu papá te dijo, porque el primo tuyo te dijo, porque el otro te dijo. No, usted se tiene que meter bajo la sombra del Altísimo. Usted tiene que morar en la presencia de Dios. Usted tiene que conocer a Dios como Él es, de la manera que Él es, lo que Él hace, como piensa. Si Hanún hubiera conocido al rey, no comete ese error. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que hay mucha gente que no conoce al Señor. Las iglesias están repletas de gente que no tienen idea de quién es Jesús. Lo que usted conoce es religión, pero no lo conoce a Él. Usted tiene, ¿sabe lo que debió hacer Hanún? Ir donde David y decirle: discúlpame, rey, tú realmente quieres paz o guerra, explícame esto. Y David le hubiera dicho: no, yo lo que quiero es bendecirte, yo lo que quiero es echarte adelante, yo quiero protegerte, yo quiero hacerte que camines en otra dimensión. Cuando usted oye a Dios, usted no oye a hombre. Yo dije: cuando usted oye a Dios, usted no oye a hombre. Cuando usted oye a Dios, usted no oye a hombre. Hay gente que te está persiguiendo para robarte tu fe. No se lo permitas. El que te venga a hablar chisme, el que te venga a hablar disparate, mándalo por un tubo y 7 llaves. Empiece a abrirle la puerta, los oídos, el corazón a la gente que habla fe. Porque la Biblia dice que la fe es la victoria. Los amigos de Job fueron juzgados por Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hablaron lo recto de Dios. Y hay mucha gente que se han convertido en los detractores de la gracia de Dios. Mucha gente. Juicio, 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 juicio. Yo casi extraño mi computadora. Yo pongo Venezuela, hemos llorado contigo, hemos orado por ti, hemos creído. Y dice: Venezuela merecía eso, porque Venezuela era muy hechicera. Y yo le dije: bruja, demonia. Si Dios estuviese haciendo eso por hechicería, tú fueras la primera bruja de escoba. Con gente podrida. Le visten sus prejuicios y sus maldades y sus odios de espiritualidad. La Biblia dice que se levantó un faraón que no conocía a José, y ese faraón esclavizó al pueblo. Se levantan gobernantes endemoniados, pero Dios no es el que lo pone, pero Dios sí es el que lo quita. ¿Alguien está entendiendo eso? Me va a decir a mí que Dios puso a Maduro en Venezuela. ¿Are you nuts? ¿Are you crazy? ¿Estás loco? A que si tuvieran una familia en Venezuela no estuvieran diciendo eso. A que si tus hijos estuvieran presos en Venezuela, tú no estuvieras diciendo eso. Pero te llenas la boca con un montón de religión. Venezuela merecía eso. Merecía eso. Si Dios actuara así. Yo dije: si Dios actuara así. ¿Alguien está entendiendo esto? Usted tiene que conocer al rey. Cuando usted conozca al rey, usted se va a dar cuenta de cuando alguien no está hablando en nombre del rey. La segunda cosa es: cuando tú conoces al rey, tú podrás confiar en la misericordia del rey. Una vez tú conoces a Dios, tú vas a confiar en lo bueno que Él es, porque lo conoces como un Dios bueno. No sé si me están entendiendo. Si Hanún hubiese conocido a David, si Hanún lo hubiera conocido como lo conoció Mefiboset, Hanún hubiese dicho: sí, yo sé que David es bueno, yo sé que el rey es bueno, yo voy a confiar que esto que Él está haciendo es para bien. No sé si me están entendiendo. Cuando usted conoce al rey, usted puede confiar en la misericordia del rey. Y lo último es esto:
Cuando usted conoce al rey, confías en la misericordia del rey. Y tercero, puedes reconocer las bendiciones que el rey te trae. ¿Le puedo decir algo? ¿Saben cómo termina esta historia bíblica? ¿Se lo digo? Como ese loquito le hizo caso a esos locotes, David le tuvo que dar guiso, cuando en realidad todo lo que David quería era darle bendición. O sea que lo que estaba supuesto a ser bendición terminó en juicio. ¿Por qué? Por la falta de fe en la misericordia y en la bondad de Dios. Qué distinto hubiese sido la historia si Hanún hubiese conocido al rey personalmente, si hubiese confiado en la misericordia del rey y si hubiese reconocido que el rey le enviaba bendición. La historia hubiese sido tan distinta para millones y millones de personas. ¿Sabe lo que hubiese pasado? David hubiese protegido a los amonitas. Los amonitas se hubiesen acercado a Dios. El Señor hubiera bendecido a los amonitas de una manera especial. Nunca los hubiera destruido, sino que los hubiera guardado, y ellos hubiesen sido un testimonio de un pueblo que aprendió a servir al Dios real. Ese momento tan crucial, ese momento tan decisivo, definió la muerte de millones de personas. Oye bien lo que te voy a decir, porque con esto termino. Ten mucho cuidado a quien tú le permites aconsejarte. Ten mucho cuidado de gente amargada, gente alocada, gente disgustada con los ministerios, gente aburrida de servirle a Dios. Cuando te hablan, te van a hablar negativo, te van a infundir temor, te van a decir no, 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 en vez de fe. Lo que usted necesita es más fe, acercarte más a Dios, creerle al Señor, abrirle las puertas al rey. No, si alguien lo cree, de un grito de gloria. Es más, ponte de pie y dale un grito de gloria al rey. Oye bien lo que te voy a decir. Hay muchos de ustedes que en este momento ya el Señor les mandó los embajadores. Hay muchos de ustedes que están literalmente a las puertas de sus grandes bendiciones. ¿Saben ustedes? Yo voy a decir una cosa a ustedes. Lo que predicó el apóstol Robert Rosado, que yo no sabía lo que le iba a predicar. Lo que predicó el apóstol Robert Rosado, hay gente que no respondió a ese llamado. No, ¿por qué? Porque alguien le dijo: esos pastores, esas iglesias, lo que quieren es dinero. Eso fue llegar a... Y el pastor hablando, el apóstol hablando de romper a Mamón, de quebrarle la espalda a Mamón. Y muchos, you're right. ¿Sabes por qué? Porque tú estás siendo aconsejado por las voces erróneas. Tú estás siendo aconsejado por las voces erróneas. Pero hubieron otros que en vez de temor, cinismo, practicaron la fe. Y dijeron: ¿sabes qué? Yo voy a creer esa palabra y yo voy a sembrar. Y cuando hicieron así, ¡pa!, se rompió. Hay mucha gente que viene aquí y se va peor de lo que viene. Que por lo menos cuando llegó no había hecho una decisión, pero cuando viene a veces hacen la decisión errónea. A veces permites que todas las tonterías que te han hablado, toda la basura que te han hablado, todo lo que has oído, todo lo que has leído en internet, te influencie más que una palabra real. La realidad es que todo ser humano tiene la potestad de creer lo que quiera creer. Hanún decidió creerle. Hanún decidió creerle a sus amigos en vez de creerle a los embajadores.
todos los días, en cualquier nación de la tierra, que yo me subo en una plataforma delante de miles de personas, ellos tienen la opción de creerle a los religiosos o creer en la gracia poderosa de Dios. Y yo veo en los rostros de la gente cuando alguien, desde que yo tomo ese micrófono, comienza a rechazar lo que estoy diciendo, porque ellos prefieren y escogen creer cualquier mentira, cualquier argumento, antes que creer la palabra de Dios. Ese argumento es su excusa, ese argumento es su muleta, ese argumento es lo que lo ha mantenido alejado de su bendición por tanto tiempo, haciendo decisiones que solo lo alejan y lo alejan más de la bendición de Dios. Anún hubiese podido decir: yo no voy a escuchar lo que ustedes me están diciendo, yo voy a creer que el corazón del rey es bueno para conmigo, y que estos embajadores que vinieron a bendecirme, y que el Señor me va a levantar, y el Señor me va a cubrir, y el Señor me va a dar nuevas oportunidades. Hay alguno aquí que está entendiendo la palabra de Dios. It's your choice. Es tu prerrogativa. Eso lo escoges tú. ¿Sabes? Mucha gente a veces nos juzga a nosotros los pastores como, tú sabes, uno está hablando una cosa y ellos dicen: ay, sí, papá, yo le sirvo al Señor desde los 15 años. Yo estoy mega, hyper, super, ultra bendecido. If you don't want to do it, that's your problem. No sé si me están entendiendo. Tú no lo quieres hacer, ese es tu problema. Yo me paro en plataformas donde hay 50, 60, 70 mil personas frente a esa plataforma. ¿Tú te crees que yo ando averiguando la vida de ellos? No. Cada cual responde a lo que quiere. Usted puede responder al cinismo del mundo, usted puede responder a lo negativo del mundo, usted puede responder a sus temores, o usted puede responder a la fe en la gracia y la misericordia, el favor de Dios. That's on you, baby. Not on me. On you. Tú puedes venir aquí, yo ni siquiera sé tu nombre. Tú entras y te vas. Yo no tengo nada que ver. Yo soy solamente el embajador que envió al rey a decirte que el rey te ama y te quiere dar una bendición que tú no mereces, pero por cuanto
I wore shadows like a second skin, ran through the streets with a devilish grin. The city's roar was my lullaby, a ghost of chaos chasing the sky. But the echoes grew louder, the silence grew thin. I traded the fight for the calm within. Now the wind hums my name, the mountains reply, the clouds drift slow like the time passing by. I found my peace where the wild things die. The quiet part, the quiet part. I once held gold with a shaking hand, built my kingdom on stolen sand. But riches crumble though the high falls low. A river of greed always overflows. The echoes grew softer, the silence began. A life rebuilt with the work of my hands. Now the wind hums my name, the mountains reply. The clouds drift slow like the time passing by. I found my peace where the wild things die. The quiet path, the quiet path.